Listo. Completa. ¿Me confirman que estén viendo mi pantalla, por favor? Sí, señor, sí, señor. Sí, señor, aquí me dice la pantalla. Listo, bueno. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión de SIPA, que es referente a la unidad número 3, que tiene que ver con la teoría de conjuntos y la aplicación de teoría de conjuntos. Mi nombre es Elkin Ricardo Laverde. Tengo algunos de mis estudiantes acá, otros fueron invitados por los demás tutores de nuestra red, de aquí del HAC. Entonces, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar entonces con la definición de qué es un conjunto. Nosotros desde nuestra formación básica tenemos más o menos claro qué es un conjunto y lo podemos establecer como de manera general de la siguiente forma, que es una agrupación o una colección de objetos o de individuos también, en los cuales se llaman miembros o elementos de un conjunto y tienen características similares o características iguales. Vamos a ver entonces un ejemplo. Personas según su profesión. Entonces tenemos al juez, al médico, al policía, y ese es un conjunto entonces, de personas que están agrupadas de acuerdo a su profesión. Otro conjunto que tenemos como ejemplo es el conjunto C, que viene definido como marcas de autos japoneses. Entonces tenemos esta agrupación, Honda, Mitsubishi, Mazda, Toyota, etcétera, que nos indica que son los elementos de ese conjunto, es decir, marcas de autos japoneses. La notación o cómo se define, cómo se determina simbólicamente un conjunto. Entonces, un conjunto se define o se inicia con las llaves, ¿sí? Y se define o determina mediante letras mayúsculas. Los elementos, perdón, voy a salirme aquí un momentico, los elementos de el conjunto, voy a dejar aquí la presentación en esta forma porque tengo que darle entrada a la gente, entonces me queda más fácil. Entonces, los elementos de cada conjunto vienen separados por comas. Yo les hice una corrección por ahí a alguno de mis estudiantes porque venía separado con guiones 10 por comas. Entonces, aquí hay un ejemplo en los cuales me dicen o me indican que el conjunto de las letras del alfabeto A, B, Z, T, etcétera, hasta Z, se pueden escribir así. El conjunto L de las letras, ¿sí? Llave, que me indica conjunto, y cada elemento, A, B, C, etcétera, punto, punto, hasta llegar a la Z y cerramos el paréntesis. Ese es el conjunto L. En este caso es el abecedario. ¿Me confirman, por favor, que me estén viendo bien? Sí, profe, se ve bien. Muchas gracias. Bueno, voy a volver aquí a aumentar entonces esto. Listo. ¿Cómo se representan o cómo se podemos visualizar nosotros los conjuntos? Utilizando el famoso diagrama de Venn-Euler. Entonces, el diagrama de Venn-Euler consiste en varios círculos, ¿sí? En los cuales podemos identificar tres conjuntos, dos conjuntos o uno, dependiendo del caso, y podemos mostrar también su relación, en este caso su contenencia, su unión, las intersecciones, elementos que tengan en común y todo ese tipo de relaciones. Mm, en la parte de aquí abajo de donde tenemos esta diapositiva aparece el símbolo de la E. Ustedes ven que es el símbolo que quiere decir pertenece a un conjunto. Explico esto. Para el primer
gráfico que está abajo, en la parte inferior de nuestra diapositiva, dice que X pertenece a, y hay un elemento dentro de un círculo que es nuestro conjunto A. Eso se lee que ese elemento X pertenece a ese conjunto A. Ese conjunto A, si se dan cuenta, viene dentro de un rectángulo que me implica el conjunto universal. Ahora más o menos ahora más tarde vamos a definir qué es el conjunto universal. Cuando en la siguiente gráfica me indica que X no pertenece a, y fíjense que la gráfica me lo indica. Tenemos definido el conjunto A como el círculo dentro de nuestro rectángulo que es el conjunto universal, y ese elemento X no está dentro del círculo. Quiere decir que ese elemento X no pertenece al conjunto A. Bueno, llegamos a las formas de determinar un conjunto, que eso hace parte, digamos, de nuestro ejercicio número 1, que está en la guía para la tarea número 3. Entonces nosotros tenemos dos opciones: definir el conjunto por extensión y definir el conjunto por comprensión. Entonces, ¿cuándo se define un conjunto por extensión? Un conjunto se define por extensión cuando se describe cada uno de los elementos del conjunto, todos y cada uno, ¿sí? No se puede quedar uno por fuera. Aquí hay varios ejemplos. Entonces, el conjunto A está formado por los números 2, 4, 6 y 8. El conjunto B está formado por los elementos o los números del 0 al 9. En este caso son los números cardinales. Y el conjunto C está definido por el número 1, 3, 5, 7, 9. Podemos darnos cuenta que es números impares. Y el conjunto D está formado por las vocales A, E y O. Fíjese que hay una cuestión. Cuando yo defino el conjunto A, es números pares hasta el 8, B, los cardinales, o sea, va del 0 al 1, el C va del 1 al 19, que decíamos que eran los impares, pero el 1 al 19, y el D, cada una de las vocales del abecedario. ¿Ok? Hemos definido por extensión esos conjuntos. Recuerden, cada uno de los elementos debe ir definido o debe ir nombrado dentro del conjunto para que sea tomado por extensión. Bueno, por comprensión. Entonces, es una forma resumida de la anterior. Entonces, un conjunto por comprensión se define cuando se nombra una propiedad, una regla o una característica o una categoría común a todos los elementos. Por ejemplo, todos los números pares menores de 10. Ese es un conjunto definido por comprensión. Si nosotros quisiéramos hacer el cambio a extensión, entonces menores que 10. Entonces, el número 2, el 4, el 6 y el 8. El 10 no entra. ¿Ok? En el segundo caso, el abecedario me dice que es el conjunto D. Ese conjunto D, ese conjunto D está formado, si yo lo quiero expresar, aquí está por comprensión, dice abecedario. Si yo lo quiero transformar por extensión, entonces voy nombrando desde la A hasta la Z, A, B, C, D hasta la Z. Y en el conjunto B, colores de la ballet, me dice, está definido el conjunto por comprensión, que son los colores de la bandera de Colombia. Si yo hago el paso a ese conjunto por extensión, tendría que nombrar amarillo, azul y rojo. Esa es la relación que hay entre las dos formas y las dos maneras en las que se pueden expresar un conjunto. Tenemos la manera formal o simbólica de expresar un conjunto. Un conjunto se puede escribir de la siguiente manera. Aquí definen un conjunto C y ¿cómo se lee?
conjunto C es igual a X tal X. ¿Eso es cómo se lee? Elemento X tal X que es igual a día de la semana. ¿Ok? Entonces, me van a definir luego por extensión y por comprensión ese conjunto. Entonces, por extensión, como me dicen, C es el conjunto de los elementos X tales, que son los días de la semana, entonces tengo que nombrarlos todos, ¿cierto? Porque precisamente esa es la característica de sea un conjunto por extensión. Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Listo. Y por comprensión, tenemos la manera simbólica del C conjunto C, que ya está definido desde el comienzo, que son los X tales X elementos que son días de la semana. Y en resumidas cuentas, ya la parte, digamos, definitiva de ese conjunto por comprensiones son los días de la semana. Así se define ese conjunto C por comprensión, días de la semana. Eso tiene que ver también con la parte del ejercicio número uno, cuando un conjunto es finito o cuando es infinito. Entonces, un conjunto es finito cuando yo puedo contar o enumerar todos los elementos de ese conjunto. En dado caso de que yo no lo pueda hacer, entonces es un conjunto infinito. ¿Ok? Entonces aquí hay varios ejemplos. En el ejemplo número uno me dice, si M es el conjunto de los días de la semana, entonces M es finito. ¿Por qué? Porque los puedo contar, ¿cierto? Entonces es un conjunto finito. En el ejemplo 2 está definido, fíjense, de manera simbólica. El conjunto P es el conjunto de los elementos que son los ríos de la Tierra. ¿Qué me implica esto? Que P también es finito. ¿Por qué? Porque dice que siendo difícil contar los ríos, pues es un número que se puede establecer, se puede contar. Ahora vámonos para el otro caso, el conjunto cuando es infinito, cuando no se puede contar, o cuando el número de elementos es ilimitado. En el ejemplo número uno me dicen que los números naturales, los números pares, me implica 2, 4, 6, 8, está infinito. En el ejemplo número 2 me define el conjunto B como, de manera simbólica o formal, que es el elemento X que pertenece, perdón, el elemento X tal que X es una estrella del universo. Nosotros por ahora no podemos hacer la contabilización de las estrellas del universo, no podemos ni siquiera contabilizar las que están ni siquiera dentro de nuestra galaxia, menos las que están dentro del universo. Entonces por eso tomamos que ese conjunto es un conjunto infinito. Aquí hay algunos elementos especiales, perdón, unos conjuntos especiales, que son el conjunto vacío, que es el que indica que no tiene ningún elemento, se simboliza por ese símbolo, que es una bolita con la rayita. Eso se lee como pi, es una letra del alfabeto griego, pi, e indica que no hay elementos. Y está el gráfico en la parte derecha de esa definición. Y fíjese que tenemos un conjunto A dentro de un conjunto universal y dentro del conjunto A no tenemos ningún elemento, X. O sea, es un conjunto vacío. El número de elementos o cardinal del conjunto vacío es cero. Esa es la característica primordial de un conjunto vacío. El cardinal es cero. Conjunto unitario es, por el contrario, el que me define que hay al menos, digamos, un elemento en el conjunto. Y se representa, o sea, y se reconoce porque el cardinal de ese conjunto unitario, pues es uno. Solamente hay un elemento. ¿Listo? Hay un montón de operaciones y de, digamos, de comprobaciones que se hacen entre relaciones y equivalencias de este tipo, en donde se considera o se tiene que tener en cuenta el conjunto unitario y el conjunto vacío, pero no va a ser este caso de nuestra exposición. ¿Listo?
El famoso conjunto universal. Nuestro conjunto universal, entonces, es el general que contiene toda la característica y el que arropa todos los elementos. Entonces, aquí hay un ejemplo bien bonito. Ay, Dios mío santo. Aquí hay un ejemplo bien bonito porque me da ciertas luces para más cosas más adelante en las operaciones. Entonces, aquí, ¿qué me dan? Me dicen que aquí definen el conjunto C, gato, perro, tortuga. Ese conjunto C, fíjense una cosa, son animales que se mueven en cuatro patas y que son terrestres. ¿Sí? Me definen un conjunto N, donde está la tortuga y un pez. Es un conjunto donde son animales que comparten un medio que es acuático, ¿cierto? Y tengo un conjunto universal. Ese conjunto universal, ¿qué me abarca? El conjunto C y el conjunto N, más otros elementos que no estén dentro de los otros dos conjuntos. Entonces, en ese caso, mi conjunto universal es el conjunto C, gato, perro, tortuga, el conjunto N, fíjense, pez, loro, canario, ¿sí? ¿Cuál no están dentro de los otros? No está el loro y el canario, fíjense que ese no está dentro de N, ¿sí? Entonces, hacen parte del conjunto universal, pero no está contenido dentro de los dos conjuntos que son animales terrestres y acuáticos, ¿sí? Porque son aves. Entonces, en ese caso, hacen parte del conjunto universal, pero no hacen parte de esos elementos. ¿Y qué puedo yo también analizar entonces en este conjunto que lo decía que es bien bonito? Aquí hay una parte importante, es que tiene un elemento en común el conjunto C y el conjunto N, que es la tortuga. Eso hace parte de una operación que se llama intersección, que la vamos a ver más adelante. Listo. Subconjunto. Entonces, debemos tener en cuenta que hay subconjuntos también o que tienen que cumplir algunas características para hacer su conjunto. Entonces, caramba, esta entrar a tan tarde me tiene loco porque no me dejan concentrarme en lo que estoy haciendo. Cerrar esto. A ver, perdón, salgo de una vez de acá y me concentro con lo que estamos haciendo. Listo. Ok. Entonces, retomando, subconjunto. Entonces, un conjunto A, dice, es un subconjunto de B si todo y cada uno de los elementos de A también es elemento del conjunto B. Simbólicamente, esta relación se expresa de la siguiente manera. A y esa C alargadita significa que está contenido y B. Entonces, A está contenido en B. Y la parte simbólica, ¿qué debe cumplir? Que todo X pertenezca al conjunto A. Entonces, X pertenece al conjunto B, porque está contenido. Y ahí está la parte gráfica. Entonces, fíjese, la parte gráfica, ¿qué me explica? Tenemos el conjunto universal, que es la parte en blanca. Tenemos el conjunto A, que es la parte agua marina, que es la parte del conjunto universal. Y que es un subconjunto, porque fíjense que ese X está dentro del conjunto A, pero también está dentro del conjunto B. ¿Sí? Entonces, en ese caso, A es un subconjunto de B. En la siguiente gráfica, trata aquí de una demostracioncita pequeña, ¿sí? Que es muy fácil, eso es una muñeca matrosca como las que ya sabemos que va metida uno dentro de la otra. ¿Y qué me indica? Que si X pertenece al conjunto A y A es un subconjunto de B y B aquí del gráfico es un subconjunto de C, entonces cada elemento del conjunto A pertenece al conjunto C o está contenido dentro del conjunto C también. Esto es muy sencillo, esto no tiene ningún lío. Simplemente digamos que es una parte que tenemos que abordar en nuestra parte teórica de conjuntos.
Listo. Igualdad entre conjuntos. Un conjunto A es igual a un conjunto B si todos los elementos del conjunto A pertenecen al conjunto B. Estamos hablando también de contenencia, ¿cierto? Y de pertenencia. Entonces, digamos que es exactamente muy parecido a lo que teníamos en el anterior ítem. Entonces, aquí me dan, me dan un ejemplo. En el ejemplo 1 me dicen si A es A, B, C, D, E, son las 5 primeras letras, y el conjunto B es E, B, C, D, A. Fíjese que AD está simplemente en desorden. Se observa claramente que B está contenido en el conjunto A y que B está contenido, que A está en el conjunto A. Entonces A y B son iguales. No nos vamos a tener aquí mucho tiempo. Vamos a avanzar un poquito. En la parte de los conjuntos completamente diferentes o disyuntos es cuando, o ese caso se presenta cuando no tiene ningún elemento en común. En este caso, fíjese, tengo dos elementos, dos conjuntos definidos A y B, el conjunto A 8 y 6, el conjunto B 1, 3 y 5, dentro de un conjunto universal. ¿Y qué pasa? Que esos conjuntos no tienen elementos en común, entonces aquí simbólicamente dice que A no tiene elementos en común con B y B no tienen conjuntos con A, o sea que son disyuntos. El cardinal de un conjunto también es del ejercicio número 1, es muy fácil, simplemente hay que contar los elementos que tiene un conjunto. Entonces, para el conjunto A, llamamos cardinal de A el número de elementos que poseen y se expresa como cardinal de A o n de A, que quiere decir número de elementos de A. Entonces, para la primera gráfica tenemos esas letras. Si contamos las letras del conjunto A, nos va a dar que el número es 6, o sea, el cardinal es 6. Para el ejemplo del triángulo, esos números que indican el conjunto B, si yo hago n de B, o sea, el cardinal de B, yo cuento los elementos, me va a dar que el cardinal es 7. Y para el conjunto C, que es el rombo, tenemos que, si contamos esos países que están definidos dentro del conjunto C, me va a dar que son 4 países. Entonces, es la forma de hallar el cardinal de un conjunto. Esta es la parte bonita, la parte de las operaciones entre conjuntos. Entonces, tenemos primero que ver que, así como en la aritmética, ¿sí? Tenemos las operaciones comunes de resta, suma, multiplicación y adición, aquí en conjuntos también tenemos. Entonces, para iniciar dentro de nuestras operaciones, la unión. Aquí dice en la parte de abajo, la parte subrayada representa la operación. Entonces, la A de unión B, esa es la representación, es la parte que va subrayada o achurada también, se llama achurado, es la parte de la operación. Esa es la operación. Quiere decir, o cómo se define la unión, elementos que están en A o que están en B. Eso lo vamos a ver ahora detalladamente. Tenemos la intersección, esa es la parte subrayada de esa operación porque me indica que son elementos comunes al conjunto A y al conjunto B, o que presenta una característica simultánea a los dos conjuntos. La otra es la diferencia, este momento es la resta, y son elementos que están en el conjunto A y que no están en el conjunto B. Y nuestra famosa diferencia simétrica, que son elementos que están en el conjunto A o en el conjunto B, pero no en común. Entonces, esa operación también se define como A unión B, siempre, la diferencia simétrica, A unión B menos A intersección B. Y aquí lo podemos ver. Lo vamos a ver ahora más adelantico cuando vamos detenidamente la intersección. Y el complemento de A. Ese complemento de A son los elementos que le hacen falta o que no están en A y,
y que pertenecen a todo el resto de los conjuntos. O sea, en este caso, fíjense que la parte sombreada toma en cuenta el conjunto B y el conjunto universal. ¿Sí? Ese conjunto que está grisecito en la parte por fuera de los dos conjuntos que está dentro del rectángulo es el conjunto universal. ¿Listo? Ese es el complemento. También se define como lo que le hace falta al conjunto A para llegar al conjunto universal. Vamos a ver entonces la unión. Vamos entonces a ver la unión. Entonces la unión. Entonces si A y B son dos conjuntos no vacíos, o sea, tienen elementos, se define la unión entre A y B como conjunto de todos los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B. O sea, los reunimos todos, ¿ok? Todos en común entre A y B. ¿Listo? Simbólicamente, se define como A unión B es igual al elemento X tal que pertenece a A o elemento que pertenece a B, donde el simbolito ese de la B chiquita, ya sabemos cuando vimos la parte de las tablas de verdad y de los conectores lógicos, se lee como O. Es una disyunción. ¿M? Recuerden eso. Entonces, eso se lee como elementos que están en A o elementos que están en B. Entonces, aquí hay varios tipos de formas en los que podemos encontrar la unión. Cuando no tienen ningún elemento en común, entonces hace referencia a la primera gráfica. ¿Sí? Entonces, fíjense que es la unión. Entonces, yo tomo el 1, el 3 y el 5 del conjunto A con el 4, 2 y el 6 del conjunto B. Fíjense que por fuera está el 7 y el 9, esos no van ahí. ¿Listo? Va solo la parte sombreada. Cuando tienen elementos en común es el segundo caso, mi segunda gráfica. En este caso, fíjense que van los elementos comunes también y lo que está por fuera no va sombreado porque no hace parte de A y B. Entonces, en este caso, solo esa parte sombreada es la que haría parte de nuestra unión. Ahora, y cuando está contenido, recuerden que cuando está contenido, entonces los elementos de B están dentro de A. Esa es la forma en donde se representaría o llegaríamos a ver una unión, ¿sí? Esa es la forma como se representa la unión cuando hay un conjunto contenido dentro de otro. Aquí ya le damos entonces valores, ¿sí? Entonces, fíjense que mi conjunto universal es 1, 2, 3, 4 hasta el 9, son todos los cardinales. El conjunto A es 1, 3 y 5. Y el conjunto B, 2, 4, 6 y 8. La unión, entonces, son elementos de A o sea, elementos que están en A o elementos que están en B. Entonces, la solución de A unión B es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. El 7 no, porque el 7 está por fuera y el 9 está por fuera del conjunto A y del conjunto B. Hacen parte del conjunto universal, pero no esos dos, entonces no se tienen en cuenta. Lo mismo para entonces cuando tenemos elementos en común. Elementos están en A o en B. Entonces, en A tengo el 1, en B tengo el 2, en A tengo el 3, tengo el 4 repetido, recuerden, entonces solo lo tomo una vez. El 5 está repetido, también solo lo tomo una vez. Luego tengo el 6 y luego tengo el 8. Y hasta ahí llega mi conjunto de A unión B, en este caso cuando tenemos elementos en común. Y cuando está contenido, pues mucho más fácil todavía, porque pues, digamos que es lo que está en el conjunto pequeñito más lo que está en el conjunto grande. Entonces el conjunto A que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, recuerden que B está contenido, fíjense, porque todos los elementos pertenecen a O, están contenidos en B. Entonces, ¿cuál va a ser mi solución? Los elementos en A o en B. Entonces, 1, 2, 3 es el conjunto B, el más pequeño, y lo que está en A, 4, 5, 6 y 7. Hasta ahí llega. El 8 y el 9 no entran dentro de esa solución, dentro de ese conjunto,
porque no están dentro del conjunto ni A ni dentro del conjunto B. Están por fuera en el conjunto universal, pero no hacen parte de esos dos conjuntos. Esta es la unión. Vamos a la intersección. Entonces, la intersección entre dos conjuntos se define como elementos o está formado por elementos que están simultáneamente o al mismo tiempo en el conjunto A y en el conjunto B. O sea, los comunes. ¿Listo? La parte simbólica, A intersección B, elemento tal de X que pertenece a A y pertenece a B. Aquí quiero hacer una aclaración y eso va para la parte de solución de algunos interrogantes que tienen que ver con el cuarto punto. Me voy a volver aquí a la unión. Fíjese que aquí en la unión me dice elemento, la parte simbólica, elementos tales que pertenecen a o pertenecen a B. Ese O me indica que es unión. Cuando me dicen es I, como en este caso de la intersección, entonces es una intersección. Eso para que lo tengan en cuenta dentro de la solución de sus interrogantes en la parte del cuarto punto. Entonces, tenemos los tres mismos casos anteriores cuando no tienen ningún elemento en común. Entonces, digamos que la intersección acá es cero o conjunto vacío. No hay elementos en común. Precisamente de eso se trata la operación. Y como no hay, pues entonces nuestra solución es un conjunto vacío. Y simbólicamente, perdón, y aritméticamente lo podemos ver. El conjunto A está definido por 1, 3 y 5, que son números impares, de unos números impares, y el B es 2, 4, 6 y 8, números pares que nada que ver con los otros, no hay elementos en común, entonces, por tanto, la intersección es un conjunto vacío. Cuando tiene algunos elementos en común, esta es la que más nos damos cuenta que hay o que más se presenta. En este caso, entonces, el área que está en amarillo hace parte de los elementos en común de esos dos conjuntos, indica la intersección. Entonces tengo el mismo conjunto universal formado por los números cardinales, del 1 hasta el 9, el conjunto A 1, 3, 4 y 5, el conjunto B 2, 4, 5, 6 y 8. ¿Cuáles son los elementos comunes? Entonces, vamos a mirar. En A está el 1, en B no, entonces no. En A está en 3, en B no. En A está en 4, en B sí, entonces el 4 va para el conjunto de la intersección, el 5 está en A y también está en B, también va y paré de contar. Esos son los elementos comunes. Esa es mi intersección entre esos dos conjuntos cuando hay elementos en común. Ahora, cuando es el caso de contenencia, pues aquí es fácil porque entonces la intersección nos da el mismo conjunto B, que es el conjunto que está contenido dentro del conjunto A. Aritméticamente, ¿cómo se define? Tenemos el mismo conjunto universal de los números cardinales. El conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el conjunto B, que recuerden es el que va contenido dentro de la 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuáles son los elementos comunes? 1, 2 y 3, que es el mismo conjunto B. Por eso ahí está la solución, como la A intersección de B, cuando B está contenido dentro de A, es el mismo conjunto B. Bueno, la diferencia, tal es como la resta. Entonces, aquí es importante, vamos a ver una cosita ahora más adelante que es importante tener en cuenta. Entonces, ¿cómo se define la diferencia? Se define como, aquí está la parte simbólica, X elementos tales que pertenecen al conjunto A y que no pertenecen al conjunto B, o que están en A y que no están en B. Esto se lee A menos B, es el conjunto formado por los elementos que están en A, pero no están en B. Entonces, los mismos tres casitos, cuando no tienen elementos en común, aquí tenemos el primer caso. Elementos que están en A y que no están en B, es la primera operación que está aquí marcada como dentro del recuadro curúa.
Y la siguiente operación es B menos A. Fíjense que hay diferente, aquí hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? No es lo mismo A menos B que B menos A, ¿ok? Ni A menos C que C menos A. Entonces por eso están las dos referencias ahí. Entonces vamos a hacer, vamos a ver cómo se halla entonces A menos B. Entonces mi conjunto universal, lo mismo, números cardinales del 1 al 9. El conjunto A, 1, 3 y 5. Y el conjunto B, 2, 4, 6 y 8. A menos B, elementos que están en A y no en B. El 1 está en A y no está en B, entonces pasa esa solución. El 3 está en A y no está en B, también pasa. El 5 está en A y no está en B, también pasa. Y se acabaron los elementos de A, entonces la solución es el mismo conjunto A, 1, 3 y 5 en este caso. Si yo hago lo contrario, que es la operación que está abajo, que es B menos A, la cosa cambia. Elementos que están en B y no A. Entonces, elementos que están en B, 2 no están en A, entonces pasa al conjunto solución. 4 no está, pasa al conjunto solución porque no está en A. 6 está en B y no está en A, también pasa. Y el 8 me da exactamente igual al conjunto B. En este caso, esa es la forma, digamos, en la que se da esta característica cuando no hay elementos en común o cuando son disyuntos, habíamos dicho también. Ahora, cuando tienen algunos elementos en común, entonces viene nuestro caso, que es el caso casi que más común el que nosotros presentamos dentro de nuestros ejercicios. En este caso, entonces, está definido el conjunto universal, lo mismo, los cardinales del 1 al 9, el conjunto A 1, 3, 4 y 5, el conjunto B 2, 4, 5, 6 y 8. Entonces nos piden A menos B. Entonces, elementos que están en A y no en B. Entonces vamos a hacer el conteo. En A está 1, en el B no está, entonces pasa a nuestra solución. 3 está en A y no está en B, pasa a nuestra solución. 4, 4 está en los dos, entonces no hace parte. Y 5 también está en los dos, tampoco hace parte. Y ya se acabaron los elementos de A, entonces hasta ahí llega mi solución de esa resta de A menos B. Vamos a hacer el caso contrario entonces ahora, que es al conjunto B, vamos a restar el conjunto A. Entonces es al contrario. Elementos que están en B y no en A. El 2 está en B y no está en A. Pasa mi solución. 4 está en B y está en A, entonces ese no lo tomo en cuenta. 5 está en B y está en A, tampoco lo tengo en cuenta. 6 está en B y no está en A, pasa a mi solución. Y 8 está en B y no en A, también pasa a mi solución, o sea, el conjunto es 2, 6,8. Y nuestro último caso, que es en caso de contenencia. Entonces, ¿aquí qué pasa? Está definido el mismo conjunto de los cardinales. A está definido como 1, 2, 3, 4, o sea, del 1 al 7, y B del 1 al 3. Fíjense que el conjunto B, que es la bolita blanca dentro del azul, está contenido, y ahí lo podemos ver. Entonces me dicen A menos B, conjunto, perdón, elementos que están en A y no en B. Entonces, 1 está en A y está en B, no lo tomo. 2 está en A y está en B, tampoco lo tomo. 3 está en A, está en B también, no lo tomo. 4 está en A, pero no en B. Entonces va para mi conjunto de solución. Vea que aquí hay un error. ¿Sí se dan cuenta? Aquí hay un error porque es... Ay, Dios santo. Perdón, yo voy a revisar, voy a corregir de eso una vez. Porque... Permítame un segundo, si es este. No, ya está bien. A ver, volvemos otra vez. Y acá, diferencia. Acá. Entonces, otra vez. Entonces, A menos B. Entonces, 1 está en A y está en B. Entonces, no. El 4. Ah, no, aquí está bien. Sí, sí, estaba mirando el conjunto universal, perdón. Entonces, mi conjunto solución
para A menos B de la tercera va a ser los elementos que están en A y no en B, o sea, el 4, el 5 y el 6 que están en A y no están en B. Y aquí está la solución. Y cuando yo hago la operación contraria, o sea, B menos A, fíjense lo que pasa, que son elementos que están en B y no en A. Entonces, uno está en B y está en A, no lo tomo en cuenta. Dos está en B, pero también está, tampoco lo tengo en cuenta. Tres está en B y está en A, tampoco lo tengo en cuenta. Y se me acabaron, o sea, me da un conjunto vacío porque no tengo elementos en ese caso. Esta es hermosa mi diferencia simétrica, yo la amo. Entonces se define que entre dos conjuntos no vacíos, A y B, como el conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B, pero no simultáneamente a ambos. Y aquí está nuestra parte simbólica. Entonces, ese triangulito es diferencia simétrica. Entonces, A diferencia simétrica B se define o es igual a los elementos x tales que el elemento x pertenece a A o el elemento x pertenece a B y el elemento x no pertenece a la intersección o ninguno está en común, que es la intersección de A y B, la parte que está acá. Entonces, tenemos los mismos casos anteriores, elementos que están en A o en B, pero no en ambos. Entonces, fíjense qué pasa acá. Para la primera, para el primer caso, entonces tenemos lo mismo, el conjunto universal definido o determinado por los números cardinales del 1 al 9, el conjunto A del 1, 3 y 5, y el B 2, 4, 6 y 8. Entonces nos piden hacer primero a diferencia simétrica de B. Pues elementos que están en A o en B, pero no juntos. Entonces, ¿yo qué hago? Yo para irla fija, como yo digo que no son los que van en común, los que no tienen en común, busco a ver si entre A y B hay alguno en común. ¿Hay alguno en común? No, ¿cierto? O sea, que me queda como los que están en A o en B. ¿Eso qué es? La unión. Si yo uno A con B, entonces todo, tomo todos los valores o todos los elementos de A y todos los elementos de B. Y aquí está la solución, que es 1 que está en A, 2 que está en B, 3 que está en A, 4 que está en B, 5 que está en A, 6 en B y 8 que está en B también. Y esa es mi solución de A diferencia simétrica, de B. ¿Ok? Ahora más tarde vamos a ver otro ejemplito. A veces se les embolata la pita con eso. Aquí tenemos entonces, bueno, se me olvidó. Fíjense que si yo hago la diferencia simétrica, en este caso, también de B, diferencia simétrica de A, aquí sí no cambia, el resultado es igual. ¿Ok? El resultado es el mismo. Entonces, para el segundo caso, cuando hay elementos en común, que es, digamos que lo que muy comúnmente nos aparece en los ejercicios, tenemos lo siguiente, tenemos un conjunto universal formado por los cardinales también, el conjunto A 1, 3, 4 y 5, y el conjunto B definido por los elementos 2, 4, 5, 6 y 8. Entonces, ¿yo qué hago para hallar esa solución de ese conjunto? Ya sé que yo tengo que coger los de A y los de B y restar de los comunes. Entonces voy a buscar cuáles son los comunes. Entonces, en A, ¿cuál está? Que sea común en B. ¿Uno? No. ¿Tres? No, tampoco. Cuatro sí, fíjese que el 4 está en A y el 5 también. Entonces, esos elementos son los que no voy a tomar y el resto sí. Entonces, el uno, el 2, el 3, el 6 y el 8, el 4 y el 5 no los voy a tomar. Y esa es la respuesta de la diferencia simétrica en el caso de cuando tenemos elementos en común. Recuerden, elementos que están en A o en B, pero no en los dos. Ay, Dios mío. Listo. Entonces sigamos acá. Y tenemos el último caso, que es
cuando hay me piden una diferencia simétrica de un conjunto contenido dentro de otro. Entonces, fíjese que en este caso nos definen el conjunto A como 1, 2, 3, 4, o sea, del 1 al 7, y el B del 1, 2 y 3. Entonces, como son elementos que están en A o en B, pero no juntos, la solución, ¿cómo me quedaría? Elementos que están en A, 1, 2, 3. ¿Mm? Pero recuerden que el 1, 2, 3 también es conjunto B. Entonces le quitaría esos elementos y la solución sería solamente 1, 2 y 3. Porque los otros elementos no pertenecen a esa solución. Están por fuera de ese conjunto. Y fíjense una cosa, el 9 y el 8 están por fuera. O sea, hacen parte del conjunto universal, pero no hacen parte de esa solución. El complemento, uy, esta es otra que se les complica muchísimo. Entonces dice que si A es un conjunto no vacío, o sea, tiene elementos, el complemento de A, que se simboliza A o sea, exponencial C, o una A comita, está formado por los elementos que no pertenecen a ese conjunto, ¿sí? Y simbólicamente, entonces aquí dice que son el complemento de A es igual a los elementos equistales que no pertenecen a A, o sea, son los demás, ¿sí? Tenemos los mismos casos. Entonces, cuando no tenemos elementos en común, entonces aquí me dicen el complemento de A. El complemento de A es todo lo que está en amarillo, porque el conjunto A está definido por 1, 3 y 5. Entonces, el complemento es el resto. Eso también, cómo se puede definir? Como lo que le hace falta al conjunto A para ser universal. Entonces, fíjense una cosa, que si yo tomo el conjunto A y le sumo que está en blanco y le sumo la parte amarilla, pues me da todo el conjunto universal, que es lo que está dentro de todo el recuadro. Y también se puede explicar de esa manera. Entonces, aquí hay un caso y me dicen ahí el complemento de A. Entonces, son los elementos formados que están en B, que son 2, 4, 6 y 8, el 7 y el 9 que están por fuera pero hacen parte del universal, y esta es la solución para esa parte de esa operación cuando no hay elementos en común. Esta es la que más vemos nosotros, ¿sí? Cuando hay algunos elementos en común, ¿sí? Entonces, pues aquí realmente es lo mismo, simplemente son los elementos que no deberían estar en A, en este caso, que es la parte amarilla que me forma el conjunto B, más la parte amarilla que está por fuera del conjunto universal. Y aquí está en la parte numérica, ¿sí? Entonces, a todo el conjunto universal, que va del 1 al 9, le tengo que restar el 1, el 3, el 4 y el 5, que es el conjunto B. Y entonces me da 2, 6, 7, 8, 9 como la solución. Es así de sencillo. Es muy fácil. Y cuando un conjunto está contenido en otro conjunto, pues es lo mismo. O sea, eh, como se supone que el conjunto B está contenido dentro del conjunto A, son elementos que tienen, digamos, en común, ¿cierto? Entonces, aquí prácticamente lo que me da es solamente el conjunto, lo que queda del conjunto universal. Yo le restaría toda la parte blanca, ¿sí? Entonces, pues es la parte que quedaría para llegar al conjunto universal de esa operación, que en este caso es el 8 y el 9, y esa sería la solución del complemento de ese conjunto para ese ejemplo. Bueno, vamos a comenzar entonces ya hacia la parte de la solución de nuestra tarea, nuestra guía. Entonces, en el ejercicio número 1, ustedes tienen que determinar por extensión el conjunto, hallar el cardinal e identificar si es finito o infinito. Y nos dan ese tipo de expresiones, o sea, son expresiones simbólicas. Entonces aquí, por ejemplo, la X tal que pertenece al elemento que son los números Z, números pares, ¿sí? Que van del 1 al 12.
sin incluir el uno. Recuerden que en este caso no se incluye el uno, el 12 sí se puede incluir. Y ese pues es el tipo. Entonces aquí hay un ejemplo. Entonces me piden que haya el cardinal que defina el conjunto, ¿sí? Y lo clasifique para esta expresión. Dice que el conjunto A son los X elementos que pertenecen a los números naturales, donde el número es un número o el elemento es un número primo que está entre 2 más, perdón, que es mayor o igual a 2 y menor a 15. Entonces recuerden que los números primos son los que solamente se pueden dividir por ellos mismos o por uno. Entonces, el 2 es un número primo, el 3 es un número primo, el 4 no, el 5 es un número primo, el 7, el 8 no, y el 9 también, el 11 y el 13. Hasta ahí llegamos, ¿por qué? Porque es menor que 15. Entonces, esa es la forma de por extensión. Aquí está. Eso es lo que les decía. Número primo mayor o igual a 2. Entonces, entra el 2. Pues 2, 3, 5, 7, 11 y hasta el 13. Porque es menor que 15, entonces el 15 no entra. Esa es digamos que el error típico de este ejercicio es cuando meten cuando dicen menor o mayor y meten los límites porque hay casos, esos casos no se toman en cuenta, es cuando es mayor o igual o menor o igual. Hallar el cardinal del conjunto para este ejemplo, entonces voy a contar los elementos. ¿Cuántos tiene? Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces el n de A va a ser 6, que quiere decir que ese es el cardinal. Y como los puedo contar, entonces es un conjunto finito, porque los puedo contar, los puedo contabilizar, los puedo enumerar. Y ahí se acabó el ejercicio número uno. O sea, ese ejercicio número uno es Papá Noel. O sea, súper regalo. Este es el ejercicio número dos. Entonces, aquí, ¿qué me pida? Me dicen, vea, aquí hay unas operaciones, ¿sí? Para el caso A, por ejemplo, es A intersección B menos C igual a intersección B menos A intersección C. Entonces, hay que probar de forma gráfica si esas operaciones son equivalentes, o sea, si son iguales o no, ¿sí? Si hay sentido dentro de eso o no. Entonces, ¿eso cómo se hace? Me piden entonces, que determine el argumento de la igualdad de las regiones sombradas, hay que definir los elementos y los conjuntos. Bueno, entonces, bueno, ustedes definen allá los conjuntos como ustedes crean que es necesario, entonces los elementos del diagrama de Venn, los conjuntos, entonces yo puse que el conjunto universal son los estudiantes del curso de lógica, A, el conjunto de los que me dieron tarea uno, B, presentaron tarea 2 y tarea 3. Esa es una parte de eso, de ese ejercicio. Luego me dice, sombrear los diagramas de acuerdo a la operación planteada en el argumento. Entonces, para la primera operación, fíjese que es A intersección B unión C. Siempre se hace primero lo del paréntesis, ¿sí? Esta parte. Entonces, B unión C es esta parte que está en verdecito, ¿sí? Ahora vamos a intersectarla con el conjunto A. Recuerden que si yo hablo de intersección, son áreas comunes, ¿cierto? Ese es el conjunto A, ¿cierto? Si yo hago entonces, sobrepongo todo el conjunto A con lo que tenía las áreas comunes, la operación es esta, ¿cierto? Y esa es la operación. Esa es la operación gráfica o el resultado, la solución gráfica de esa operación. ¿Listo? Yo ya tengo la primera parte. Luego me dicen, bueno, mira a ver si es igual a la segunda. Entonces lo mismo, voy a hacer lo de los paréntesis. Entonces primero, A intersección B. Esto que está en amarillo es A intersección B. Elementos comunes en A y en B. O simultáneamente en A y B. Ahora voy a hacer A intersección C. Esa es la intersección, elementos comunes o simultáneos entre A y C.
¿Cómo me da la unión, que es la última? Pues me da esas dos, ¿cierto? Y fíjense que es igual a la grafiquita que está al lado. Entonces, en ese caso, yo digo que son equivalentes y se comprueba la equivalencia. ¿Sí? Se cumple la igualdad en ambas operaciones entre conjuntos. Listo. Acabó. Muy fácil los ejercicios, ¿se dan cuenta? Luego me dice, en el ejercicio número 3, aquí tiene un diagrama de Venn y entonces, de acuerdo a ese diagrama, usted tiene que hallar esas operaciones que están acá. Dice, con los datos dados en el diagrama de Venn-Euler escogido, da respuestas a cada de las siguientes operaciones entre conjuntos. Entonces aquí el A es A unión B menos C, el B es A, intersección, A diferencia simétrica de C unión B, el C es B menos C complemento, y el D es C intersección A menos B. Esas son las operaciones que hay que hallar. Pero entonces me dicen, hágalo de forma gráfica también, ¿sí? Entonces, hay que sombrear las áreas y es mucho mejor y mucho más fácil para que ustedes puedan encontrar ya los resultados. Entonces aquí hay un ejercicio y ese es el diagrama de Venn que yo tengo inicialmente. Entonces, U, estudiantes de la Escuela de Ciencias Básicas, el conjunto A matriculados en cálculo integral, el conjunto B son los de lógica matemática y el conjunto C los de trigonometría y geometría analítica. Me dice con los datos del diagrama de Venn escogido, dar respuestas a cada uno de los operaciones entre conjuntos. Entonces, aquí hay esta operación que me indican que es B unión C. Yo recuerde que son elementos que están en B o C. Entonces tomo todos los elementos, ¿cierto? Y marco las áreas correspondientes a B y a C, porque pues esa es la solución, ¿cierto? Ahora, ¿qué me queda entonces? Pues hacer el conteo y la suma de los elementos que están dentro de ese diagrama. Entonces, al hacer ese conteo me da que esa operación de la unión entre B y C para ese diagrama de Venn-Euler es de 35 elementos, 35 estudiantes. ¿Y qué quiere decir eso? Son 35 estudiantes que están matriculados en cálculo integral o en álgebra de trigonometría y geometría analítica. Ese. Aquí la primera gráfica me dicen operación a complemento. ¿Mm? A complemento. Aquí hay realmente un error si ustedes se dan cuenta, ¿sí? ¿Mm? Yo lo podría tomar como un error, ¿sí? Y yo lo tomo de esa forma, y es que es lo siguiente, dice que como es el complemento de A, son todos los elementos que no pertenecen a A, ¿cierto? Pero en este caso, fíjese que no hay elementos por fuera de los conjuntos que pertenezcan al conjunto universal, ¿sí? Pero en caso de haberlo, yo tendría que haber marcado el área del cuadrado, ¿sí? También de ese rosadito, ¿sí? Porque haría parte de esos elementos que si en ese caso estuviesen ahí, también tendría que sombrear esa área. Por eso yo digo que aquí hay un pequeño error, ¿sí? Pero entonces vamos a tomar que como aquí no hay elementos, entonces son los elementos que no están en A, entonces son los que están en B y en C. Entonces, nada de lo que está en A lo tomo en cuenta. Esa es la solución gráfica. Entonces, ¿cuál es la solución aritmética? Pues los elementos que están metidos dentro del área sombreada, y aquí están metidos dentro del circulito para definirlos, el circulito en rojo, para identificarlos. Entonces son 4, 9 y 3, que me da un valor de 16. Esos son los elementos que están del complemento de A. La otra operación es A intersección B. Y recuerden, elementos que están en A y en B simultáneamente o que son comunes a los dos. En este caso son el 6 y el 5 y está dentro del área de esa muesquita entre los dos. Aquí hay que hacer una aclaración, por ejemplo, para la parte del último punto del diagrama de Venn-Euler cuando es la aplicación ya de la teoría de conjuntos. Y es que cuando, por ejemplo, en este caso, si me dijeran, bueno, ¿y cuántos son los estudiantes que están solamente entre A y B exclusivamente? ¿Sí? Entonces, yo no podría tomar ese 5 que está ahí, sino solamente el 6. ¿Sí? Eso es de acuerdo a las preguntas que me hagan ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, si bien la intersección está entre los dos, cuando me dicen exclusivamente o solamente, entonces tengo que tener en cuenta ese punto para determinar cuál realmente es el elemento que va ahí.
Y aquí vamos, precisamente, al ejercicio número 4. Entonces, en ese ejercicio me dan un contexto para realizar el diagrama de Venn y contestar algunos interrogantes, ¿sí? De acuerdo a ese diagrama. Entonces aquí tengo un ejercicio que vamos a hacerlo completo. Eh, entonces, dice que en una encuesta que se realizó para 150 familias, preguntando por el nivel de educación de sus hijos, los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes. Entonces, 72 familias tenían hijos en enseñanza media, 71 familias en enseñanza básica, 31 familias en enseñanza universitaria, 16 tienen hijos en enseñanza básica y universitaria, 30 familias tienen en enseñanza media y básica, 22 en enseñanza media y universitaria, y 10 tienen en enseñanza básica, media y universitaria, o sea, las tres. Y me dicen, con la información anterior, entonces hallar o deducir o calcular el número de familias que solo tienen hijos universitarios, el número de familias que tienen hijos solo en dos niveles y el número de familias que tienen hijos que no estudian. ¿Ok? Entonces, yo voy a organizar esa información con simbología de conjuntos. Entonces, sabemos acá que mi conjunto universal es de 150 familias. ¿Sí? M, que es enseñanza media, es 72. B, que es el conjunto de la enseñanza básica, 71. Y U en verdecito, ¿sí? Quiere decir que son los del conjunto de enseñanza universitaria, que son 38. Y aquí entonces me dicen, como 16 familias tienen hijos en enseñanza básica y universitaria, entonces fíjense que me dicen enseñanza básica y universitaria. Cuando es y, entonces es una intersección. Recuérdenlo. Entonces esa B intersección U es 16. 30 familias tienen hijos en enseñanza media y básica. Entonces, entre M intersección B hay 30. 22 familias en enseñanza media y universitaria. Intersección entre M y U, 22 familias. Y 10 en las 3. Entonces, es la triple intersección entre M, B y U. Hay 10 elementos comunes a esos tres conjuntos: enseñanza media, básica y universitaria. ¿Listo? Entonces, aquí está definido mi diagrama de Venn-Euler, diagrama universal, que es la U por allá afuera. El conjunto B, que es básica, M media y U universitaria. Y entonces vamos a empezar a colocar. Siempre, siempre vamos a iniciar con el valor de la triple intersección o los comunes a los tres conjuntos. Y me dice que son 10. Yo me vuelvo a la anterior. Fíjense que aquí en esta parte, M intersección B intersección U son 10. O sea, aquí va el 10. Esa es la forma de iniciar el diagrama. Luego entonces voy a calcular las intersecciones que quedan circundando el 10. O sea, digamos, esta es la triple intersección, yo a las otras les digo intersecciones simples, por decirle de alguna forma. Vamos a calcular esas intersecciones simples. Entonces, el siguiente paso es, ¿cuál? Me dice que 22 familias tienen hijos en enseñanza media y universitaria, ¿cierto? Pero ¿por qué aparece el 12? Porque resulta que si yo ya tengo 10 elementos comunes a los tres conjuntos, debo restárselos a esos 22, ¿sí? Porque si yo no se los resto, cuando yo vaya a hacer la contabilización, al hacer el gráfico de esa intersección, veo, si yo no lo resto, que serían 10 más 22 entre la intersección entre esos dos, lo cual no es cierto. Esa intersección dice que son 22 familias. Entonces, si yo sumo la intersección entre
10 y 12 entre M y U me da 22. ¿Sí? Por eso hay que restar esos 10 elementos comunes. Ahora bien, tengo que hacer una claridad. Si en el caso, por ejemplo, que aquí me hubieran dicho, de esas 22 familias, que es la primera intersección que estamos hallando entre M y U, me dicen exclusivamente, solamente M y U, ahí sí ya puedo poner a ojo cerrado ese número ahí en esa intersección, solamente aquí entre M y M, que sería 22. Solamente en ese caso cuando me dicen exclusivamente o solamente. ¿Sí? De resto, tengo que restarle los valores de la triple intersección. Ahora, la intersección entre B y M, enseñanza media y básica. Son 30 familias. Como yo ya tenía 10 que son comunes a los 3, pues se las resto a los 30 y me da 20. Y para la intersección entre B y U, que es básica y universitaria, me dice que son 16 familias. Si yo le resto los 10, pues me da los 6. Y aquí tengo las intersecciones simples ya dentro de mi diagrama. ¿Ok? Vamos a hallar entonces ahora los valores que están por fuera. ¿Cómo se halla? Entonces me dicen que 38 familias tienen hijos en enseñanza universitaria. 38. Ese 38 yo no lo puedo colocar de un solo golpe ahí dentro del conjunto porque ese 38 me indica que están mezclados. No me dice solamente, ¿sí? O exclusivamente. Entonces están mezclados. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer ahí? A esos 38 del conjunto U, que es universitaria, tengo que restarle las intersecciones de ese conjunto. Es decir, a 38 le voy a restar la suma de 6, 10 y 12. ¿Cuánto me da? Pues me da 10. ¿Sí? Ahora voy a hacer lo mismo con el otro conjunto. Es B. Fíjese que aquí en B me dicen enseñanza básica son 71. Pero ese 71, como va mezclado, tengo que restarle los 6, los 10 y los 20. Y me da como resultado 35. Y esos 35 elementos sí son los que exclusivamente tienen acceso o están estudiando en enseñanza básica. Ahora, para la M, que es la media, me dicen son 72 familias. A esas 72 tengo que restarle 20, 10 y 12, que vienen de las intersecciones de ese conjunto de enseñanza media. Ese valor me da de 30. ¿Ok? Ahora, ¿qué más hago ahora? Yo sumo esos valores que están adentro, ¿cierto? Y resulta que inicialmente me decían, no, ay, me voy a volver acá, que eran 150, ¿cierto? 150 familias. Al hacer yo todo esto, me sobraron 27. Esas no están dentro de los conjuntos, pero van dentro del conjunto universal. Y esa va a ser una de mis respuestas, ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, ahora sí, preguntas a solucionar o los interrogantes. La primera, el número de familias que solo tienen hijos universitarios. Entonces, fíjese que ya, teniendo el diagrama de Venn, solo hijos universitarios. O sea, no hay intersección con otros conjuntos, solo los que están en la universidad. Son 10 elementos que están sombreados en amarillo del diagrama. ¿Listo? 10 universitarios. La segunda, el número de familias que tienen hijos en dos niveles. ¡Ja! Buenísimo. Dos niveles son las intersecciones simples, ¿cierto? Que está sombreado en amarillo. ¿Por qué el 10 no? Porque el 10 es como una de los tres, y aquí me dicen solo dos niveles. Entonces, ya sé que las intersecciones simples son las que solamente tienen dos niveles. Entonces, sumo el 20, el 6 y el 12 y me da 38. Hay 38 familias que tienen hijos solamente en dos niveles. ¿Ok? Y familias que tienen hijos que no estudian, que es lo que yo les decía, que era el último valor que tenemos que hallar, que cómo se halla. Sumamos entonces todos los valores que están dentro de mis círculos, o sea, dentro de mi diagrama de Venn, ¿sí? Y como yo sé inicialmente que tenía 150,
Dios. Entonces pasa lo siguiente, miren, al sumar todos los números, los valores que están en trinomial me dio que eran 123. Como tenía 150, es decir, que hay 27 familias en las cuales no tienen hijos estudiando. Y esa es la respuesta del tercer interrogante. 27 familias tienen estudiantes en las cuales tienen hijos en donde no estudian. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Sí, ¿Hasta aquí hay profe. alguna duda? Buena noche con Edwin Ramírez. Edwin, yo Edwin, ya te reconozco la voz. Gracias. Cuéntame, Edwin, Tengo dos preguntas para hacerle, profesor. Es con cuéntame. respecto a la diferencia simétrica. Cuando usted nos explicó ahora, debo entender que la diferencia simétrica de A y B es siempre igual a la diferencia simétrica de B y A. Sí, señor, es ¿Siempre va a ser exactamente igual? igual. Siempre, en todos los casos va a ser igual. En todos los casos que Ok, tomemos va a ser la misma. Voy a devolverme acá. Yo sé que está por acá, creo que es acá, acá, ¿cierto? es correcto. Es acá, ¿cierto? Entonces, aquí en los casos es igual, si te das cuenta, en todos los casos es el mismo, ¿sí? ¿Por qué? Perfecto. Porque es Eh, la eh, unión, porque es la unión de esos dos conjuntos menos, o sea, le quito el pedazo de la intersección, ¿cierto? Entonces, al hacer yo eso, siempre cuando yo hago el A menos, digamos, la diferencia simétrica me va a dar el mismo valor, no va a haber cambio entre A diferencia simétrica de B y B diferencia simétrica de A. Si pasa eso es en la resta, ¿cierto? O la diferencia de conjuntos, en la normal. Esa sí hay cambia, Edwin. Aquí en la diferencia simétrica no. ok, profe, perfecto. Y la otra pregunta es también con respecto a la diferencia simétrica en el último caso, de un conjunto incluido en otro conjunto. Sí, ¿Puedo señor. inferir que siempre va a ser la intersección también de los dos? Siempre va a ser, entonces recuerda que, claro, va a ser el conjunto que está contenido dentro del grande, ¿sí? Que sería también la intersección de los dos conjuntos, Que ¿verdad? sería la intersección entre los dos, ¿sí? Porque esos Perfecto. dos son elementos que tienen en común. Que quería confirmar eso con usted, profesor. Muchas Sí, señor. gracias. Muy gentil. Con mucho gusto, Edwin. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Nadie tiene más preguntas, más dudas? Tranquilos, no se preocupen, abran sus micrófonos y me Yo, cuentan. profesor, buenas noches. Leonardo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, profe. Muy bien, Leonardo, Yo tengo cuéntame. una inquietud con respecto a las intersecciones. ¿De Estuve qué mirando tipo? también igual la corrección que me envió en el trabajo. Está en la intersección. Su luz está amable. Estamos hablando del cuarto Se punto. vuelve un momento. No, tercero. El tercer punto. Ah, el de las operaciones de conjuntos. Sí, señor. ¿Sí? Me dejó como una anotación ahí que tenía algo errado en la intersección. ¿Su merced podría dar un ejemplo de intersección? Esa que tiene a la derecha, operación a intersección B. Entonces, mire, lo que yo les he explicado ahorita, yo no sé si a ti te dice, creo que en tu ejemplo, si no estoy mal, Leonardo, que digamos que eso deberían preguntarme por interno porque ya estamos solucionando puntos ya de la guía. Yo sé que a ti te dice que exclusivamente algo, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cierto? Entonces, Sí, sí, señor. entonces, cuando a mí me dicen la intersección, o sea, tengo en este caso 11 elementos, ¿cierto? Sí, Que señor. son entre A intersección B, ¿cierto? Cuando a mí me dicen, por ejemplo, entre A y B, pero entonces fíjate que ahí entre A y B también hay parte del C, ¿cierto? Pero cuando me dicen exclusivamente entre A y B, ya no tomaría el 5 sino solamente el 6. Creo que es tu caso, si no recuerdo mal, yo te Ok, resolví. sí, yo creo que es ese porque sí lo tenía, ahorita cuando tú estabas explicando esta parte, Ujú, mi gráfica está así, entonces ya ujú. bueno, ya me quedó claro lo Entonces, exclusivo. entonces, vuelvo y les repito a todos. ¿Qué pasa? Aquí en teoría de conjuntos toca, y en todo en lógica, en pensamiento y lógica matemática es así, toca como abogado.
hay que tener muy buena comprensión de lectura en lo que me dicen. Entonces, cuando me dicen solamente, exclusivamente, ¿sí? Ya ese valor puedo tomarlo yo, digamos que así, y ponerlo dentro de la intersección. Eso va, por ejemplo, mucho hacia la parte de la solución del último ejercicio, ¿sí? El de la aplicación de la teoría de conjuntos, ¿sí? Entonces, sobre esto, por ejemplo, ¿qué pasa? Aquí lo que les decía, aquí inicialmente me dicen que 72 familias tienen enseñanza media, ¿cierto? Entonces aquí perfectamente yo puedo asumir y poner aquí un 72, ¿cierto? Pero ese 72 no me dice exclusivamente. Eso me indica que van mezclados. Y aquí me lo indica el diagrama. ¿Por qué? Porque hay de básica y hay de universitario, ¿sí? Cuando me dicen exclusivamente o solamente, bueno, ya ese valor ya lo puedo poner aquí a ojos cerrados sin restarle nada, sin hacer nada de otra operación, ¿sí? Que creo que es tu caso, Leonardo, ¿sí? Es el caso de los que cogieron ese punto, ¿m? Los que dicen exclusivamente o solamente. ¿Listo? ¿Sí está claro eso? Sí, sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, Leonardo. Si tienes de todas maneras más preguntas, pues me escribes ahí por el Skype, ahí por el interno y con mucho gusto yo te respondo o por el correo o por la mensajería interna. ¿Listo? ¿Alguien más tiene Ok. otra pregunta, otra duda? Profe, qué pena. En la sustentación va a ser cualquier numeral del trabajo o alguno en específico. Harry, pues se supone que puede ser cualquiera. El tutor escoge el punto, pues así como, no sé, pues Al azar. de manera aleatoria, sí, de manera aleatoria. Y pues es solamente un punto. ¿M? Si ustedes se dan cuenta, realmente aquí, si uno se pone a mirar, uno revisaría por lo general el cuarto punto, sí que es el que tiene un poquito más de desarrollo, o el tercer punto, ¿sí? Que tiene que desarrollar las operaciones y eso, pero pues es cualquier punto al azar. ¿M? Entonces puedes coger el punto uno y se demoran 2 minutos sustentando ese punto, ¿cierto? Porque Sí, realmente es verdad. es muy sencillo. Y de todas maneras, si tuvieran que sustentar el 4 o el 3 es lo mismo, es muy sencillo. O sea, realmente se demoran 7 minutos. Calculado, 7 minutos se demoran exponiendo esos ejercicios. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿el recordatorio de la sustentación le llega a uno al correo o tiene que ya tener uno clara la fecha y la hora? Eh, yo creo que Setmore, o sea, la plataforma que estamos utilizando, les envía un recordatorio, ¿sí? Sin embargo, yo creo que es bueno que tengan ahí anotado ahí dentro de su agenda, ahí del celular, ahí pongan una notica y digan el día tal, tengo sustentación a tal hora y listo. Una cosa que les quería decir a todos, y es que hay que tener en cuenta ciertas cosas bueno, aquí hay más cosas para la parte de la sustentación. Aquí yo tengo otro ejemplo, si quieren lo miramos, como o sea, si quedó claro bien, si no, pues miramos otro ejemplo. Y es lo siguiente, para la sustentación hay que verificar estos ítems. Entonces, ya se supone que la mayoría eligieron, no mentiras, la mayoría no ha elegido letra. Yo no sé por qué están tan perezosos o tan ocupados, pero no, me faltan muchos por elegir letra todavía. La agenda entonces se las asigna ahí en el link que les dejé en el foro. Esas fechas están del 19 al 9. Recuerden, antes no se podrían agendar, digamos, ahí en Sedmod. Si alguien quiere decirme, profe, yo no puedo en esas fechas, ¿puedo ya? Tengo los ejercicios, me avisan y con mucho gusto lo hacemos. ¿Listo? No hay ningún inconveniente. Pero digamos que para los que no han terminado sus actividades y todo, desde el 19 al 9 ya se pueden agendar. Ya deberían estarlo haciendo. Hay que tener el documento, ¿sí? Porque tienen que mostrar el documento en la cámara. Hay que verificar el funcionamiento de la cámara, por favor, y el micrófono. Ustedes no se imaginan todos los
periodos es lo mismo. Por favor, muchachos, señores, muchachas, señoras, niñas, tengan siempre verificado antes el funcionamiento de su parte técnica. No, profe, es que no me sirve la cámara, profe, es que no me sirve el micrófono. Y eso es un problema porque entonces como ya al final se están llenando la agenda, entonces ya me queda difícil porque se me atrasan. Entonces es complicado. Es, digamos que esa es la parte, digamos, que hay que tener en cuenta para la sustentación. Hay otra cosa. Recuerden que la sustentación tiene un valor de 150 puntos con los ejercicios. Vean, ¿sí? Aquí se los voy a marcar. Con los ejercicios, o sea, cuando ustedes hacen los ejercicios y sustentan. Si ustedes me entregan los ejercicios y no sustentaron, o le entregan a su tutor los ejercicios y no sustentaron, ese puntaje se pierde. O sea, para que tengan acceso a los puntos, deben sustentar. ¿Listo? La sustentación es muy sencilla. No se trata de corcharos como todo el mundo piensa que los coloca uno en un paredón ahí y les da plomo, les da fusil. No, de eso no se trata. Se trata de que ustedes aprendan, se trata de que ustedes tengan apropiación del conocimiento y de su responsabilidad hacia lo que ustedes están desarrollando, ¿sí? Ahí se evidencia si realmente han aprovechado el curso, ¿sí? Si los temas han estado claros, ¿sí? Recuerden que aquí hay mucha gente que manda a hacer los trabajos y pasa de galleta. Aquí la sustentación es cuando realmente uno sabe quién sustenta y quién no. La mayoría de los que no sustentan son los que mandaron a hacer los trabajos. Les da miedo, ¿sí? Porque no tienen ni idea de lo que están hablando ni lo que entregan. Pero como yo sé que ustedes sí son juiciosos, ¿sí? Entonces no va a haber ningún inconveniente. Es muy sencilla la sustentación, ¿listo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Si quieren miramos otros ejemplos Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién habló? Con Ginette. Hola, Ginette. Tutor, qué pena. No sé si su merced pues, me puede aclarar parte del punto 4, que pues ya el resto ya lo tengo y ese es el que estoy como embolatadita. Se ve fácil el que hizo su merced, pero hay algo que no comprendo bien. No sé si puede realizar otro ejercicio. Claro, aquí hay otro ejercicio. Ya les pongo entonces otro ejercicio. A ver, ¿dónde es que empieza esto? Creo que es por acá arriba. Listo. Entonces, listo, 50.000 animaciones. Listo. Vamos a hacer entonces este ejercicio. Ustedes me dicen, sí, que se hizo una encuesta al finalizar el periodo académico a 120 estudiantes de quinto semestre del programa de administración de empresas sobre las materias que perdieron y los resultados de esas materias fueron las siguientes. Qué Perdieron pena, comer. tutor, qué pena. Discúlpeme ahí le interrumpo. Ese 120 estudiantes es la suma De nada. de, No es la de suma de nada. nada. Es No, que ese es punto es el donde producto de me una perdí. encuesta. Es una encuesta, Ginette. ¿Sí es, Ginette? Sí, señor, sí. Es una encuesta. Entonces, encuesté 120 estudiantes. ¿Sí? Ah, ok, en general. Sí, claro. Ah, listo. Encuesté Ahora sí, 120 estudiantes. ¿Sí? Y entonces, ahora sí vamos sí, señor. a la parte donde me dicen, son tres materias que se identificaron en esa encuesta precisamente, que fueron las que más perdieron. Entonces, comercio internacional, administración financiera y economía solidaria. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de esa encuesta ya en números? 8 estudiantes perdieron las tres materias. ¿Cuáles? Comercio internacional, administración financiera y economía solidaria. 20 perdieron comercio internacional y administración financiera. Recuerden que cuando me dicen y, entonces aquí es intersección. Cuando me dicen perdieron las tres materias, es intersección porque son elementos comunes a los tres conjuntos también. Luego me dicen, 17 estudiantes perdieron administración financiera y economía. Ahí va intersección entre A y E, ¿cierto? Luego me dicen, 24 estudiantes perdieron comercio internacional y economía. Ahí va otra intersección. Y entonces ya vienen los datos que son los valores que nos dan de los, digamos, en general para cada conjunto. Entonces,
De esos, cuando contestaron la encuesta, 50 en total perdieron comercio internacional. 67 en total perdieron administración financiera y 50 estudiantes en total perdieron economía solidaria. Recuerden que acá, como no me dice solamente o exclusivamente, hay estudiantes mezclados de varias y no puedo colocar ese 50, ese 67 y el último 50 directamente en el diagrama. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ya en sí la parte formal o simbólica de esa información. Esos 8 que perdieron 3 materias, la triple intersección. 20 entre A y B. Entonces, aquí A es comercio internacional y B administración financiera. Entonces, ahí está la intersección. 17 está la otra intersección entre B y C, o sea, administración financiera y economía solidaria. 24 entre comercio internacional y economía solidaria. A50, B67 y C50. ¿Ok? Digamos que esa es la parte ya un poquito simbólica de la información o resumida de la información que nos da el enunciado. Vamos a hacer entonces ya con eso el diagrama. Entonces tenemos los 3 conjuntos, sabemos que A es comercio internacional, B, administración financiera y C, economía solidaria. Y vamos a colocar entonces cada uno de esos valores ahí. Siempre iniciamos con la triple intersección, o sea, el 8. Es la intersección entre A, B y C, elementos comunes a los 3 conjuntos. Aquí está el 8. Luego me dicen que entre A y B hay 20 elementos. Entre A y B quiere decir entre comercio y entre administración. Como yo ya tengo 8, ¿cierto? Comunes a los 3, a ese 20 tengo que restárselos. 20 menos 8 me da 12. ¿Listo? Luego me voy a hacer la otra intersección entre B y C, que es entre administración y economía. Me dice que son 17. Y está naranjadito ahí, en la parte izquierda del gráfico. Pero como yo ya llevaba 8, pues al restarle a 17, 8, me da 9. Y esa intersección, entonces ese valor ahí es de 9. Luego la intersección entre A y C me dice que es 24. Tengo que restarle 8. Y ahí está el valor, 16. Ahora entonces vamos a hallar los valores que están por fuera de las intersecciones. Entonces, volvemos otra vez a tomar ese 50 y le vamos a restar las intersecciones que están dentro de ese conjunto, que es el conjunto A. Estamos hablando del conjunto A. Si yo a ese 50 le resto entonces 12, 8 y 16, me da 14. Ese valor sí es de los que solamente o exclusivamente perdieron comercio internacional. Pero ese 50 al comienzo que está en anaranjado son mezclados. Por eso es que no se puede colocar eso ahí. ¿Listo? Luego, el otro valor. Entonces, es el mismo procedimiento. A esos 67 que me dan inicialmente, que es el valor nominal, le digo yo, nominal del enunciado del conjunto B, le resto las intersecciones, o sea, el 12, el 8 y el 9. Esa resta me da 38 elementos que solamente perdieron administración financiera. Y el último valor, me dice que son 50 los de economía solidaria. A ese 50 yo le resto los 16, los 8 y los 9 de las intersecciones para un valor de 17. Y ese valor sí realmente son los que únicamente perdieron economía solidaria, con 17 elementos. ¿Listo? Ahora vamos entonces a hacer lo que luego de que terminamos la parte interna lo hacemos. Sumamos. Esa suma de los valores internos de los círculos me dio 116. Y Ginette, tú que me preguntabas, ese 120, ¿qué era? Entonces, eso como son los números de estudiantes, quiere decir que a ese 120 le restamos los 116 que están dentro de los círculos, ¿sí? Y me da que hay 6 estudiantes. Perdón, ¿cuál 6? Estoy loco. Ahí está mal la suma. Claro, son 4.
Son 4 estudiantes, ¿cierto? Son 4 estudiantes que no perdieron ninguna de esas 3 materias. ¿Listo? Así es que se identifica eso. No perdieron ninguna de las 3. No es 6, sino 4. Hay que tomar la suma. Vamos entonces a la parte de la respuesta de los interrogantes, las preguntas. Entonces, ¿cuántos perdieron una sola materia? Pues aquí está mi diagrama. ¿Cuántos perdieron una sola materia? Fíjense que son los que están por fuera de las intersecciones. Entonces, la respuesta es la suma de esos elementos que están dentro de las áreas sombreadas. 14 más 38 más 17. Esa es la respuesta para ese ítem. ¿Mm? Esto digamos que es la parte gráfica de eso, ¿sí? Que es todo. Eso la verdad no tiene sentido hacerlo. Nada. Así ya está, digamos que la parte simbólica de eso, pero no tiene mayor problema. Y son 69 estudiantes que me suman esos 14, 38 y 17, los que perdieron una sola materia. El segundo interrogante, ¿cuántos no perdieron ninguna? Eso ya lo habíamos calculado, que era esos 4, no 6, sino 4, que están por allá afuera, ¿m? Que fueron los 120 menos los 116 de la suma. Y entonces ahí sería 4 y no 6. El otro interrogante, ¿cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? Economía solidaria es el C, ¿cierto? Si no estoy mal. ¿Sí? Esa parte que está marcada son solamente los que perdieron economía solidaria. O sea, 17 estudiantes. ¿Listo? ¿Cuántos perdieron comercio internacional y administración financiera? A la vez. Comercio internacional y administración financiera. Eso es entre A y B, ¿cierto? 16, 9. No. Es entre A y B. Intersección. Recuerden que es I. Ah, ok, ya. Intersección, ¿cierto? Entonces es los 12 y los 8, es decir, 20. 20 estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez. Recuerden que ese I siempre me hace referencia a una intersección. Cuando me hablan de O, me hace referencia a una unión. ¿Listo? Ahí es donde más se equivoca. ¿Listo? Y listo, ahí quedó el interrogante. Y ahí quedó el ejercicio, Ginette. No era más. Listo, sí, señor. Ya con eso ya quedó más clara, tutor. Ahora ya con eso termino. Pues ya aquí ya lo terminé, mi ejercicio, y su merced dice que nos podemos adelantar a la fecha, ¿verdad? Mi fecha está para el 24, sábado 24. ¿Se podría adelantar para este sábado, tutor? Pues yo sí quisiera que fuera más prontico, pero no tampoco es tan pronto este sábado, porque es que este sábado todavía estoy retroalimentando foros, Ginette. ¿Sí? Ah, bueno, entonces cuando se desocupe. Entonces, a partir del lunes. Ah, ok, entonces yo le escribo al interno por Skype. Sí, entonces, si tú quieres, exactamente, me escribes ahí por Skype y cuadramos entonces la cita y salimos de eso de una vez. Ya, Muchísimas gracias, tutor. Listo, con mucho gusto, Ginette. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna duda? ¿Alguna queja? ¿Alguna felicitación? ¿Plata? ¿Alguna cosa? Oídos. La asistencia. Uy, perdónenme la vida. Claro que la asistencia es importantísima. Es que como no tengo aquí el acceso a la evaluación. Listo. Entonces, les voy a dar 2 links. El primer link es el de la asistencia. ¿Listo? Ese. Y el segundo link es el de evaluación del CIPA. ¿Listo? Que es como, ¿cómo les pareció? ¿Listo? Eso es lo que hay que llenar. No es más. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto los escucho. Este es el espacio para poder resolver precisamente todo ese tipo de dudas. Entonces, con mucho gusto. Profe, buenas noches, Ronald. Ronald. ¿Cuándo vas del ejercicio de anoche, del número 4? Ronald, si quieres me contactas por el Skype y hacemos lo mismo de ayer. ¿Te parece? Listo, profe. Gracias. Listo, Ronald. ¿Cuándo
mañana estoy en la mañana, entonces si quieres me escribes en la mañana y resolvemos ese pequeño error que tienes todavía. Listo, profe, gracias. Listo, Ronald, con mucho gusto. Agradecimiento por su tutoría, Diana. Con mucho gusto, Diana. Diana sí es alumna mía. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Tutor, una preguntita. Su merced había subido al grupo de Skype un mensaje donde decía sobre los monitores. ¿Me podría explicar sobre eso? Qué pena. Bueno. Yo Entonces, que no estoy del punto acá de la guía, pero quiero saber. listo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que la universidad ha dispuesto para todo el año, porque realmente es para todo el año, no solamente este periodo, sino para todo el año, que haya unos monitores que nos colaboren a los tutores con ustedes. ¿Cómo funciona eso? En dado caso de que ustedes no se puedan contactar con su tutor, en mi caso creo que no, yo siempre me contacto con ustedes, pero en caso que no lo puedan hacer, se pueden contactar con ellos ahí en esos horarios y en esos datos de contacto. Ellos les van a dar la guía para sus dudas, para resolver sus dudas y sus inquietudes o las preguntas que tengan acerca de la guía, de las tareas o de los temas que estamos haciendo. Esa es la labor de la tutoría. Es como un tutor, antes lo teníamos en centro, pero por cuestiones de pandemia, pues obviamente ya no se puede, pero entonces lo hace de manera virtual en esas franjas. ¿Listo, Ginette? Esa es la labor de los e-tutores, de los e-monitores, pues. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Ginette. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Ya todos llenaron la asistencia? Por favor, me confirman todos que hayan llenado la asistencia y eh, el Profe, cuestionario de profe, percepción. Dime. El nombre de CIPA, uy, ¿yo qué nombre? Creo que CIPA, creo que este es el CIPA número 8, es que yo ya no me acuerdo. Pongamos CIPA unidad 3. ¿Listo, Lorena? Porque yo la verdad es que ya no me acuerdo. Ya tengo tantas cosas que he hecho y web conferencias y Belén que ya no me acuerdo cuál es el nombre este. Creo que yo los he invitado como CIPA 8, pero no sé, no recuerdo. profesor, Bueno, sí, cuénteme, Edwin. yo no tengo dudas, sino darle el agradecimiento a usted y muchas gracias, valga la redundancia, por su paciencia y por sus explicaciones, todo muy claro y muy didáctico. De verdad que le agradezco el tiempo que usted invierte para aclararnos las dudas a nosotros en estos espacios. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, es muy amable por sus palabras, con todo el gusto. Bueno, si ya no hay más dudas, no hay más comentarios, entonces voy a finalizar la grabación y voy a dar por terminado entonces nuestra sesión.